Buenos días, buenas tardes y buenos días a todos los asistentes. Muchas gracias por la asistencia a otra edición de Bioibérica Plant Health Academy y sobre todo a aquellos que os habéis conectado de la distancia. Estoy viendo aquí técnicos de Chile, Argentina, Portugal, bueno, de todo el Cono Sur, también de España, por supuesto. Y bueno, a todos gracias en general por el interés. Sin más preámbulos, paso a presentarme. Yo soy Mauro Bernal, el responsable de cultivos de Bioibérica, y hoy haré la acción pues, de moderador en el webinar. El webinar básicamente, paso a explicar un poco, lo segmentaremos en tres partes. Una parte que será el 90% del tiempo, que será el bloque de la presentación, ¿sí? Después de esta presentación haremos un pequeño resumen de una información de Bioibérica respecto al producto Equilibrium y Fitness, llamado así en el Cono Sur, para que podamos ligar este concepto con lo que será la presentación del cultivo de almendro. Y finalmente pasaremos al turno de preguntas. En el turno de preguntas podéis ver que tenéis un desplegable a la derecha donde básicamente hay una flecha roja, no sé si lo tenéis desplegado o no, donde se puede abrir y veréis una pestaña donde pone preguntas. Las preguntas las podéis ir haciendo a la misma vez que se está haciendo el webinar, la presentación. Y ya para concluir, una vez acabemos el turno de preguntas, se cerrará, digamos, el aplicativo y tendréis una encuesta de satisfacción, ¿sí? En esta encuesta de satisfacción, una vez la realicéis, entráis a un pequeño sorteo de producto Equilibrium, en este caso 20 litros, para que lo podáis testear. Bueno, ya finalmente, sabéis que desde Bioibérica es de máxima importancia poder ofrecer información de calidad a los técnicos y a nuestros colaboradores. Por eso hoy nos centraremos en el cultivo del almendro, empezando por la situación actual del cultivo y finalizando con un estudio que se ha llevado a cabo durante 2 años por parte del Centro Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, con resultados muy interesantes y de alto valor en la variedad Penta mediante uso de Equilibrium. Finalmente, paso a presentar a Jesús López Alcolea y al doctor Pedro José Martínez García, que ya tiene una larga trayectoria en el conocimiento del cultivo. Son investigadores pertenecientes al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, al CEBA-CSIC, y concretamente pertenecen a la plataforma CEBA-SFRIT, que está constituida por los investigadores del grupo de mejora de frutales del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura, en Murcia, España. Y ya, bueno, finalmente, por mi parte, concluye la presentación y doy la bienvenida a Jesús y a Pedro. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Imagino que me escucháis bien. Bienvenidos a este webinar, a este seminario vía online. Y lo primero de todo, quería agradeceros a todos los asistentes a este webinar, porque sé que hay mucha afluencia de público, no solamente aquí en España, sino también, como decía Mauro, como apuntaba Mauro, en el Cono Sur, en la zona de Argentina, Brasil, Chile y demás, aunque allí es pronto. Pero muchas gracias por hacer el esfuerzo y vamos a presentar pues un pequeño trabajo que hemos realizado con Bioibérica. También, en primer lugar, agradecer, mientras voy conectando la pantalla, agradecer a Bioibérica, a la figura de Mauro. Imagino que ya tendréis la pantalla delante de la presentación. A Mauro de Bioibérica, a Ramón y a Ana por prestar esta disponibilidad para que realicemos este trabajo conjuntamente entre el CSIC de aquí de España y Bioibérica, una empresa de nutricionales. Bueno, pues una vez dicho toda la presentación, si os parece, comenzamos
A ver, Jesús, que todavía no se ve la pantalla. Ahora ¿No? sí, correcto. Ahora sí, Perfecto, ¿verdad? ahora sí. Vale, un momento porque ahora no la veo yo. ¿La veis? ¿La veis Sí, a bien, la Mauro? perfección. Sí, sí. Perfecto. Perfecto, pasa. Ahora, muy bien. Voy a hacer una pequeña introducción. Yo pertenezco al CEBAS-CSIC, al Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura. Somos un centro de investigación en ciencias agrarias que pertenecemos al Consejo Superior de Investigaciones Científicas del Ministerio de España de Ciencia e Innovación. Y estamos ubicados en la región de Murcia, donde tenemos o contamos con 2 fincas experimentales propias, un centro muy potente en investigación dentro de agrarias, con diferentes departamentos, tanto en riegos, tecnología en suelo, tecnología de alimentos y el departamento de mejora vegetal. Dentro del departamento de mejora vegetal, nosotros constituimos el grupo de mejora de frutales, mejora genética de frutales, donde principalmente o la base de este grupo son los programas de mejora genética. El primer programa de mejora que se constituyó fue el programa de mejora genética del almendro. Posteriormente, a principios de los 90, se inició el programa de mejora del albaricoquero y más recientemente David Ruiz comenzó con el programa de mejora genética del ciruelo japonés. Somos un grupo relativamente potente, o al menos eso pensamos, que contamos con 8 investigadores principales, 3 figuras de postdoc, varios estudiantes y los técnicos que damos soporte o que dan soporte al trabajo del grupo. Estas son las personas que componemos el grupo de mejora del almendro. Agradecer a Federico siempre que esa disposición para que podamos hacer todo este tipo de trabajos de apoyo tecnológico con empresas que son muy importantes y a todos los miembros del grupo que han colaborado en cierta medida en este trabajo. La función principal que realizamos es la de publicar y hacer análisis de cuestiones, de diferentes cuestiones, de dirigir tesis doctorales y otra gran parte la empleamos, como veis, en la divulgación y transferencia de estos resultados o de estas investigaciones. Porque es muy importante hacerla llegar al público y fruto de estas investigaciones o el desarrollo de estos programas de mejora, pues finalmente son la obtención de variedades, de nuevas variedades de Prunus, que habitualmente hacemos mientras intentamos hacer jornadas de transferencia muy importantes para el sector para poder llegar con esta innovación al sector real, al sector productivo. Dentro de nuestro ámbito de trabajo también realizamos proyectos de I+D+I o apoyo tecnológico con empresas, como puede ser más recientemente con la Almond Board de California y como hoy estamos aquí con Bioibérica. Entrando ya en el cultivo del almendro, que es la cuestión de este día de hoy, de esta webinar, quiero comenzar plasmando o poniendo sobre el papel cuál es la situación del almendro, este cultivo de Prunus, que se ve o está en auge en los últimos años. ¿Y a qué se debe este auge? Aquí en esta gráfica, como podemos ver, en los años 2010 en adelante se produce un punto de inflexión donde la demanda supera a la oferta, es decir, la capacidad de consumo se incrementa notablemente y
no somos capaces, o los productores mundialmente, globalmente, no son capaces de satisfacer esa demanda, por lo cual hace que ese incremento de precios, como notamos hace unos años, sea el síntoma de que este cultivo tiene unas buenas perspectivas a largo plazo que se cree que no se van a poder cubrir, al menos en los próximos años. Es un cultivo de fruto hueso, de fruto seco, perdón, donde todos los grandes países están incrementando ligeramente año tras año su consumo, por lo cual esa tendencia, como indicaba en la gráfica anterior, esa tendencia de diferencial entre demanda y oferta se va a mantener a lo largo de los años. Eso es una cuestión que tranquiliza a los productores, que son los que, debido a la situación como la que hemos sufrido en este año, como aquí indico, la fluctuación de precios a la baja puede ser una cuestión puntual donde se han dado esos bajos precios, que no quiere decir que no sea rentable, sigue siendo muy rentable el cultivo del almendro, pero sí que es cierto que hay que entrar o hay que tener en cuenta la productividad para hacer rentable nuestro cultivo o el cultivo del almendro. Es evidente que en los últimos años hemos sufrido una transformación del almendro desde mediados del siglo XX hasta finales del siglo XX o inicios de este siglo XXI, donde, como indico aquí, se ha tecnificado muchísimo el cultivo, cosa que es evidente no solo aquí en España, sino en otros países que ahora veremos, y las explotaciones ya no son una explotación tradicional, ya se convierten en empresas agrarias. Hace falta una rentabilidad, un retorno económico para hacer viable esas explotaciones. Aquí quiero apuntar una cita de Antonio Felipe, que decía en su libro en el año 84, para que veáis cómo ha evolucionado el cultivo del almendro. Parece evidente que el objetivo de alcanzar a medio plazo las 100.000 toneladas anuales de almendra en grano ha de contemplarse. La producción actual en California, que ronda las 200.000 toneladas en grano, será probablemente el techo previsible de la producción española en los próximos decenios. Es decir, Antonio Felipe en los años 80 pensaba que España podría llegar a estar cerca de las 100.000 o incluso superar, casi llegando a las 200.000 toneladas, cifra que tenía Estados Unidos o California en aquellos años, es decir, nada más lejos de la realidad. Es decir, a día de hoy, quizá en este año o en esta cosecha pasada, 2020, habremos estado cerca de las 100.000 toneladas, la habremos superado ligeramente, seguramente, falta confirmar datos, pero no hemos disparado como preveía Antonio Felipe, debido a que a la gran superficie que tenemos en España, pero poco tecnificado. Nos falta tecnificación, algo que sí han conseguido los californianos, los americanos, con el cultivo del almendro, sabiendo que en este año han pasado de las 1.300 toneladas. 1.300.000 toneladas, perdón. ¿Qué factores son los que afectan a la producción del almendro? Hay factores que no podemos controlar, como son el suelo, el clima, porque las plantaciones están donde están, el clima es el que es, aunque cada vez es más evidente, como todos sabréis, la aparición o la constatación del cambio climático. El material vegetal es el que tenemos, sobre todo las plantaciones que ya están establecidas. Sí que es cierto que se ha hecho un gran avance desde los programas de mejora genética de almendro, sobre todo los españoles, en la obtención de nuevas variedades, con diferentes condiciones productivas, diferentes fechas de floración, diferentes fechas de maduración y características, manteniendo siempre una calidad notablemente alta, una cantidad de material vegetal suficiente como para satisfacer la demanda que puede haber actualmente, mundialmente o nacionalmente. Pero hay dentro de estos factores que afectan a la producción
hay uno que es las técnicas de cultivo, que es lo que sí podemos manipular. Podemos ser más eficientes, podemos ser mejores productores o podrán ser mejores productores y podremos hacerlo mejor para obtener una máxima producción que garantice la mayor rentabilidad de nuestro cultivo. ¿Cuáles son los hándicaps del almendro? Los principales hándicaps del almendro que afectan al potencial productivo: las heladas, la baja acumulación de frío, que cada vez es más evidente. En los programas de mejora genética se avanzó mucho hacia la floración tardía o extra tardía, consiguiendo buenas variedades, como pueden ser el caso de variedades del Cita, del Irta y del Ceba Cesi, variedades que florecen entre 7 y 15 días después que las tardías. Pero, ¿qué se está dando actualmente? Que mucha gente o muchos productores quieren instalar o quieren producir estas variedades en zonas cálidas. Todo eso lo sumamos al cambio climático y nos da problemas de productividad en zonas de baja acumulación de frío, como puede ser el Valle del Guadalquivir o puede ser Portugal, incluso el Magreb o países del Oriente Próximo, donde la productividad se ve condicionada por esos material vegetal, por esas variedades que requieren una acumulación de frío muy alta y no es capaz de satisfacerse. Otro factor que afecta o otro hándicap es la alternancia productiva, que muchas veces va condicionada por el manejo agronómico o por la cantidad de recursos. Esta alternancia productiva puede depender principalmente, sobre todo, del agua de riego, en qué condiciones está la plantación, qué dotación hídrica tiene y cómo se reparte al cabo del año. Pero principalmente es una característica muy dependiente, sobre todo del riego. Esa alternancia productiva hay que tenerla muy en cuenta. Hay variedades un poco más sensibles a esa alternancia y hay que estudiar bien la implantación de qué variedades, en qué zona y qué modelo productivo para intentar minimizar esa alternancia. Como bien sabéis, los prunus, aquí incluyo incluso el olivo, hay un margen muy reducido de beneficio. Aquí veis, hay una gran cantidad de costes, como la recolección, aclareo, poda, fitosanitario y demás. Y dependiendo del lugar o de los recursos con los que contamos, o del precio de los recursos, porque cuando digo recursos me refiero también a no solamente fitosanitarios, sino también a agua, donde, por ejemplo, en España puede fluctuar el precio del agua de unas regiones a otras y eso puede hacer que el coste por riego se pueda ir desde los 100 euros por hectárea o 50 euros por hectárea a los 2.000 o 3.000 euros por hectárea solamente con la misma dotación de agua de riego, solo por el precio. Eso es muy influyente en los costes, pero incluso así el almendro tiene un gran porcentaje de rentabilidad, porcentaje de beneficio o de ganancia bastante amplio respecto a los costes, siempre que contemos con una cierta producción. Esta es una gráfica que elaboramos intentando ubicar nuestras plantaciones o la capacidad productiva de cada plantación para conocer qué umbral de rentabilidad vamos a poder alcanzar en nuestra explotación. Y aquí a la izquierda, en el precio umbral 2020, he situado un punto que coincide más o menos con un precio de venta de 3,5. Si hacemos el corte aquí, nos vamos abajo y vemos que la producción mínima para que nuestra explotación en este año 2020, en este año pasado 2020, sea rentable o cubrir al menos los costes de producción, habremos tenido que producir como mínimo 500 kilos de pepita o de semilla por hectárea. Es decir, ese es el umbral debido a los bajos precios de este año, donde comprobamos que si nos desplazamos hacia la izquierda a menos producción de 500 kilos de pepita por hectárea, este año estaremos perdiendo dinero con el almendro. ¿Dónde nos tenemos que situar en esta gráfica, que es muy interesante? Cuanto más a la derecha, mejor. Es decir, es muy posible alcanzar producciones en torno a los 1.500 y 2.000 kilos de pepita por hectárea o de semilla por hectárea.
esa es la zona ideal, al menos, de producción del almendro, no solamente en Europa, imagino que en el cono sur también y demás. Ya sabéis que las producciones, la media de producción en España, hace pocos años, estaba en torno a los 150 kilos de grano por hectárea. 150 kilos, que si no. Venimos aquí, es decir, el coste de producción está en unos 4,5 € o 5 por kilo de semilla. Y los americanos o los californianos, que están en una media entre 2.500 y 3.000 kilos de pepita, su coste de producción puede estar en torno a los 2,5 €, entre 2,5 €. Esa es la ventaja de los americanos. Ese es el factor clave que hace que nuestra explotación sea rentable o lo más rentable posible. Y a esos números, dentro de las posibilidades de cada cultivo, hay que ir. Pero siempre hay que tener esta gráfica pendiente o en mente para saber dónde estamos y no perder dinero, que es muy habitual. Pues tenemos que tener éxito en nuestras explotaciones o en las explotaciones de los productores, una buena toma de decisiones, como hemos dicho, una buena elección varietal, un buen planteamiento inicial, un marco de producción adecuado, una optimización de recursos. Eso es una buena toma de decisiones y eso puede condicionar el éxito de nuestra explotación en un 40-50%. Es decir, es muy importante, pero no todo en la toma de decisiones. No todo está hecho con elegir una variedad, un patrón o un cultivo. Hay una parte que es la del manejo agronómico que hay que tenerla en cuenta y supone el éxito de nuestra explotación. Por eso ahí sí podemos influir, en el manejo agronómico. Hay que hacer una buena toma de decisiones, pero el manejo agronómico, que lo podemos modular, es donde tenemos que influir mayoritariamente. Hay momentos clave en el almendro donde es importante estar atento, que son estos, tanto la parte de suelo, como digo, la parte de abajo, que es la acumulación de reservas. Esta gráfica está orientada para el hemisferio norte, para Europa, bueno, el hemisferio norte. Habría que cambiar 6 meses si estamos en el cono sur, para, por ejemplo, la acumulación de reservas, que es en otoño o invierno, donde tenemos que hacer el máximo aporte de nutrientes a nuestras plantas durante ese manejo agronómico, que aquí es desde mediados de abril a finales de junio, y donde tenemos que volver a prestar atención a la acumulación de reservas para tener esa raíz, esa bomba que controla nuestra planta, que esté en óptimas condiciones en septiembre, octubre. Son muy importantes estos momentos. ¿Dónde se interviene puntualmente? En la poda, tanto la de invierno como la de verano, y sigue cierto que en el periodo de crecimiento vegetativo, al menos en el inicial, es donde tenemos que prestar especial interés a las enfermedades, sobre todo prevenir para evitar mermas de producción en nuestro cultivo, en este caso el almendro. Hay el cultivo del almendro ya sabéis que tiene diferentes marcos de producción, un tradicional, un 7x6, un poco más intensivo que puede ser un 6x5 con 330 árboles hectárea, ya se van estrechando los marcos, un marco semi-intensivo o intensivo podría ser un 5x3, con una cantidad de árboles superior a los 600 por hectárea y más recientemente, en los últimos 10 años, se está imponiendo el modelo de alta densidad con marcos de 4x1 o 3,5 por 1,5 metros, donde lo que conseguimos o lo intentamos conseguir es una mayor eficiencia a la hora de manejar este tipo de plantaciones. Aquí vemos diferentes tipos de parcelas, cómo cambian su visión respecto al suelo. Esto es una vista aérea de almendro, como no sé si veis mi ratón sobre la pantalla, pero en la parte izquierda tenemos rodales donde la vegetación es mucho menor y en la parte central y en la parte derecha superior tenemos zonas donde notamos que la vegetación está tirando bastante más. Eso también hay que tenerlo en cuenta, no solamente el tema de las plantas, sino el suelo también es nuestro alojamiento. Distintos modelos productivos, como comentaba, alta densidad,
que tenemos arriba nos obliga a una mecanización sí o sí, sobre todo para la recolección, también para la poda, adaptada a ese modelo. En la parte de abajo vemos un semi-intensivo, un 6x4, también de almendro. Y un marco convencional, como veis aquí, un 6x5, todo es precisamente penta, lo que tenemos a la izquierda, y esto que tenemos a la derecha, donde está mi compañero Federico Dicenta, esta foto de Ciudad Real, perdón, esta foto de Zamora. Es un seto de alta densidad de 3,5 por 1,5. ¿Cómo no? Más el 90% de la superficie aproximadamente de producción de almendro en España es secano, y el secano pues también hay que trabajarlo. Hay mucha superficie con muy baja productividad. El secano puede estar, si dividimos secano y regadío en España, el secano, la productividad de semilla por hectárea puede estar sobre los 100 kilos de grano por hectárea, o algo menos, incluso 80, podríamos decir. Es decir, avanzar en ese sentido, avanzar en la producción en secano, subir la producción en secano podría ser una gran ventaja para el cultivo del almendro en España. Sí que es cierto que el secano lleva una eh, labor de suelo, unos tratamientos que no puedes exceder por los costes de cultivo, por supuesto, pero unas técnicas agronómicas como es poda y como es la colocación de colmenas de abejas, que muchas veces se obvia o se pasan de alto, y en años donde tienes una buena floración y tienes todas las posibilidades sobre la mesa, si no has hecho esas labores agronómicas o labores culturales, pues te puede pasar factura, y donde un año que podrías tener 200 kilos de pepita, pues sigues estando en la media de 80 kilos de pepita. Por eso al secano hay que prestarle mucha atención, y se pueden conseguir muchas cosas en secano porque son muchas hectáreas, miles y miles de hectáreas. Esto es una plantación de regadío, como veis, muy homogéneos los árboles, también con labor de suelo para facilitar la incorporación de lluvias para la disponibilidad de las plantas, aunque tienen manguera de riego, pero es un riego de apoyo muy sencillo. Y la recolección. La recolección también es un momento clave para el almendro, ya que si la planta ha llegado en buenas condiciones vegetativas, es decir, no ha sufrido daños por enfermedades, sobre todo enfermedades fúngicas como todos conocemos, el poliestigma o mancha ocre o la roya, que son las enfermedades que más dañan al almendro, ya que provocan daños muy evidentes en las hojas, y cuando llegamos a la recolección han pasado un verano muy malo donde casi están destrozadas las hojas, y cuando procedemos a la recolección las hojas caen totalmente y el árbol se queda defoliado, por lo cual termina un otoño sin hoja en la parte superior, con lo cual no acumula reservas en esa yema sobre todo fructífera, de producción para el año siguiente, con lo cual no tienen o no acumulamos una gran cantidad de nutrientes y se ven no muy bien conformadas. Por eso la recolección es importante, llegar a la recolección con un buen estado sanitario. Y ahora la pregunta, después de saber los hándicaps y cómo influimos o podemos influir en el cultivo del almendro, ¿seríamos capaces de hacerlo? ¿Se puede influir en la producción? ¿Podemos aumentar la productividad? ¿Qué podemos hacer? Aquí partimos ya la presentación y entramos lo que sería en el meollo, lo que sería ya el trabajo. Hace 3 años ya, contactamos Bioibérica a través de Mauro y a través de Ramón, contactó con nosotros, con el departamento de mejora del CEBA-CSIC, y tras una larga charla donde hablamos del cultivo del almendro, qué situación estaba atravesando, qué se podría hacer en almendro, pues planteamos este ensayo para realizarse en 2 años consecutivos. Es el ensayo de estudiar el efecto del Equilibrium, que es un producto
extracto de algas con unos aminoácidos de hidrólisis enzimática de la casa bioibérica, que ayudan al equilibrio o al desarrollo equilibrado de las plantas. Pues intentamos pensar cómo podría Equilibrium favorecer el desarrollo del almendro y en qué momentos podríamos hacerlo. Por lo cual planteamos unas diferentes tesis con los antecedentes que teníamos. Sabemos, por ejemplo, que Penta, que es el caso del ensayo, es la variedad elegida para el ensayo. Es una variedad, como veis aquí en este cuadro, una variedad muy productiva, pero sí que es cierto que un poco penalizada según criterios de algunos comerciantes de almendra, sobre todo nacionales, ya que esa tendencia de almendra pequeña no es realmente un hándicap, sino quizá para algunos comercializadores o algunas fuentes puede ser incluso beneficioso, ya que se buscan almendras pequeñas, pero sí que es cierto que se buscaba aumentar ese tamaño, es decir, si tuviésemos una variedad penta como la conocemos, que su tamaño medio puede estar entre 0,9 gramos y 1 gramo, sería beneficioso a través de un manejo agronómico o una aplicación de ciertos estimulantes, agrandar ese tamaño de semilla, pues decidimos que sí sería beneficioso y probamos a ver el efecto de este producto. Hay cierta incertidumbre, como indicaba, en el sector por el tamaño de la semilla. El sector español sí que es cierto que parece ser, al menos el sector tradicional de industria, que le gusta o le apetece una almendra de 1,2, de un poco más de calibre, 1,1, 1,2 sería quizás el tamaño ideal para snack y demás. Y en los objetivos sería comprobar si seríamos capaces de, con la aplicación de este producto o el producto sería capaz de estimular la planta para conseguir este efecto. Como objetivo secundario, se plantearon saber qué efecto tendría también sobre la masa foliar, cómo afectaría vegetativamente a la planta y si sería capaz de mantener esa producción o si un año tendría o tuviese una buena producción, caería el año siguiente. Esos son los objetivos principales del trabajo. Este ensayo o este trabajo se ha realizado durante 2 años consecutivos, 2019 y 2020, en 5 parcelas diferentes a cierta altitud, con una superficie suficiente para sacar buenas conclusiones, una superficie de ensayo por tratamiento suficiente, con más de 25 árboles en el menor de los casos por tratamiento, y se han valorado sobre diferentes modalidades de producción, en secano, en regadío, en marco convencional, es decir, 6x5 y 7x6, y incluso en alta densidad. Hemos intentado ver si ese efecto que a priori podríamos obtener o se podría obtener, si se constataba en diferentes modelos productivos. El material vegetal con el que se contaba era la variedad Penta del Cebas CSIC, obtenida en el 2007 por Federico Dicenta y José Gea, y últimamente muy establecida casi en toda la península ibérica, sobre todo en las partes centrales, en el interior de la península, debido a su floración extra tardía, que le da el condicionante de florecer 15 días más tarde que las tardías. Eso le da un plus para la resistencia a heladas, no por la resistencia mecánica, sino por la probabilidad de evitar el riesgo de helado. Estas son las características del material vegetal, que es una almendra de relativamente poco tamaño, sí que muy productiva y autofértil, una ramificación muy equilibrada, con lo cual caracteriza el buen desarrollo del ensayo. El tamaño de la muestra nos ha llevado a que entre los 2 años, las 5 fincas, todos los datos que se han tomado por parámetros, se han estudiado 8 parámetros.
Eso nos ha llevado a un número total global de datos de más de 64.000 datos, lo cual eso es mucha información que se ha procesado. Pedro José ha sido el encargado de procesar todo estadísticamente todos esos datos para ver qué se podía conseguir ahí o qué obteníamos. Y he de indicar que ese buen trabajo de Pedro José, de mi compañero Pedro José, que ha codirigido este ensayo, esos datos los ha analizado sin tener conocimiento de qué era cada testigo. Es decir, a él se le pasaron los datos solamente con el tipo de tratamiento, 8 tratamientos diferentes y nada más. Es información que no ha tenido para no ver influenciado ¿Qué momentos se eligen para la aplicación de este producto, de este nutricional? Se acordó aplicarlo en los momentos quizá más claves o más determinantes, como os he indicado en la gráfica anterior, donde realmente podría hacer el mayor efecto debido a su composición y intentando poder darle una utilidad real a este producto, haciéndolo combinar o coincidir esas aplicaciones con momentos de aplicación de otros productos. Es decir, sabemos que vamos a hacer un tratamiento contra monilia o un tratamiento previo a la floración de fúngico, antifúngico, de cobre, de un insecticida, o sabemos que vamos a hacer un tratamiento para mosquito verde, más avanzada el estado vegetativo, pues esos momentos son los que decidimos intentar aplicar el Equilibrium para ver si se podría combinar con esos productos o con esos tratamientos y no suponer un coste adicional si esos tratamientos se realizasen en campo real. Pues el momento de aplicación dentro de la floración, como veis aquí, fue la prefloración, es decir, momento antes de la abertura de flores, podríamos decir estado fenológico de la flor, y en la misma floración en la caída total de pétalos. Caída total de pétalos, ya los brotes vegetativos empezando a salir, ese sería el segundo momento de tratamiento. Y otro tratamiento posterior, que es cuando los frutales, y en este caso el almendro también, sufre una ralentización de los procesos fisiológicos, que es el endurecimiento del endocarpo, del hueso. Momento también crucial en el almendro. Pues ahí se decidió hacer otro tercer momento de aplicación. El volumen de caldo utilizado fue de 1.200 litros por hectárea aproximadamente. Sí que es cierto que en el caso de secano ese volumen de caldo bajó en torno a los 900 litros por hectárea por el marco tan amplio y por el poco volumen de las plantas. Y la dosis utilizada de Equilibrium fue el 0,3%. 300 centímetros cúbicos por 100 o 3 litros por 1000, como solemos decir. Los momentos de aplicación son aproximadamente, este sería casi el primero, aquí este es el momento exacto de la prefloración. Aquí veis alguna flor ya casi a punto de abrir, ese sería el momento de aplicación del primer tiempo, del primer momento. Caída de pétalos sería, aquí lo veis totalmente, caída de pétalos, emergencia de las yemas vegetativas, el segundo momento, y endurecimiento del endocarpo, del hueso. ¿Qué se buscaba con estos momentos? El momento vuelvo atrás a las diapositivas anteriores, al momento de prefloración, es decir, debido al contenido de aminoácidos de este producto, tampoco se quiso aplicar o se pensó en no aplicarlo de manera muy pronta, es decir, no en estado B o en estado C. ¿Para qué? Para no influir o no poder desequilibrar o incluso poder favorecer o el adelanto de la floración, no influir en la fenología del almendro.
En el segundo caso, como es el caída de pétalos, igual. No interferir en la floración, en el momento de floración, para que se produzca un buen cuaje y no interferir en ese momento. Y en el momento del endurecimiento del endocarpo, por la caída de producción o la caída productiva de la planta, o por la bajada de rendimiento de la planta en ese momento. ¿Vale? Para intentar, debido a esos aminoácidos, sí comprobar si aportan un plus de energía. Estos son las diferentes tesis que hemos tenido, 8, que son un tratamiento control en todas las fincas y en todos los casos, un tratamiento, una solamente aplicación en prefloración, una aplicación solamente en postfloración, caída de pétalos, y otra aplicación solamente en preendurecimiento del hueso. El tratamiento 4 llevaba un doble pase, 2 pases en 2 momentos, es decir, un pase en cada momento, prefloración y postfloración, prefloración, preendurecimiento y postfloración más preendurecimiento. Y el 7 llevaba un acumulativo de los 3 momentos, prefloración, postfloración y preendurecimiento. Con esta distribución queríamos comprobar si había un efecto de tiempo o de momento de aplicación con el producto y si había también incluso un efecto acumulativo o un efecto beneficioso o no acumulativo en la aplicación. Tuvimos muchos datos, los más importantes ahora vamos a poner aquí. Este es un resumen a grosso modo, un resumen de esos más de 64.000 datos, donde se han tenido en cuenta o qué parámetros se han tenido en cuenta son tanto el rendimiento, el peso de la semilla, que es el dato fundamental, el objetivo de este trabajo, pero bueno, también se han tenido en cuenta otros datos que pueden aportar mucho al estudio del almendro, por la razón, por ejemplo, como nosotros estamos, o como Pedro José, mi compañero, está trabajando en estos momentos, es los subproductos del almendro, cómo darle utilidad no solamente a la semilla, que quizá es el último eslabón de la cadena de producción del almendro, sino a la cáscara, qué uso se le puede dar a la cáscara, qué uso se le puede dar a la pelarza, al mesocarpo, y, en fin, es decir, hacer un aprovechamiento integral, por lo cual tener en cuenta cómo evolucionan todos esos parámetros es muy importante para el cultivo del almendro. Quizá en España eso lo tenemos un poco más dejado, pero en Estados Unidos eso es fundamental. Poder hacer un aprovechamiento de la cáscara como biocombustible o de la pelarza como nutricional es un avance importante, porque podemos sacar o se pueden obtener un plus de beneficio a nuestros cultivos. Pues aquí tenemos un cuadro con las medias de las semillas, el peso de semilla por parcelas. ISO es una parcela que está localizada en Ellín, en Albacete, en la parte sur de Albacete, quizás una de las parcelas o la parcela con la zona más cálida quizá dentro de lo que es el interior de la península. Otra en Archivelc, Caravaca de la Cruz, aquí la estoy señalando. Está en la zona alta de Murcia, a unos 1000 metros sobre el nivel del mar. ISO está sobre unos 600 sobre el nivel del mar. Archivel sobre 1000. Villarrobledo está sobre unos 800, pero bastante metido en el interior de Castilla-La Mancha, casi en Toledo. Ciudad Real es una zona húmeda, con una climatología un tanto especial. Un verano caluroso, pero un invierno bastante frío. Y una parcela en Toledo de secano. Una parcela muy en el interior de la península, a una cierta altitud y totalmente de secano, un 7x6. Indicar que la parcela de Villarrobledo es la parcela de alta densidad, una parcela de almendro en alta densidad. Y aquí, en ese resumen final, podéis ver esa semilla, ese incremento de la semilla entre años. Esos son los valores medios que hemos obtenido. Y en la tabla de abajo podemos ver la media total de
de esa semilla. Y vemos cómo señalo en verde los valores más altos entre tratamientos. Ahora veremos la media de los resultados de otro modo. Pero aquí señalo en rojo un pequeño problema que tuvimos en el ensayo, en el transcurso del ensayo, en Archivel. Como veréis aquí, que si lo apreciáis en el cuadro anterior, la diferencia entre años, en el segundo año baja el tamaño medio de la semilla, baja. Eso es debido a que esta parcela pasó de 2019 a 2020 de convencional a ecológico, y eso marcó mucho la producción del almendro en esa parcela, una parcela bastante grande, y eso provocó que la media de semilla disminuyese por esa razón. Esto es un macrobloque donde se expresan todos los parámetros. Va diferenciado, se intenta expresar los resultados por colores. Los colores más rojos son colores más desfavorables, y los colores verdes o verdes más intensos son los más favorables. No sé si puedo... Vale. No sé si veis el puntero. Estoy situado en la columna derecha de semilla, entre 2019 y 2020, semilla, en la parte alta donde están los tratamientos cero, que es los tratamientos control. Aquí veis los tamaños medios de semilla, con colores o tonos ligeramente rojizos. Conforme nos vamos desplazando hacia abajo en esas mismas dos columnas, 2019 y 2020, nos vamos desplazando hacia el tratamiento número 7 o tratamiento más acumulativo, que es el 7, efectivamente. Observamos que los tonos van cambiando más a verde, a más a verdoso. Eso quiere decir que hay un incremento del peso medio de semilla desde el tratamiento 0 al tratamiento 7, que es el de triple plus. Eso nos da la tendencia, o nos hace observar el incremento de semilla en esos tratamientos, cómo van desapareciendo las casillas rojas. Pedro José, que después está en la conferencia, pero no sé si estará ahora mismo activo, realizó este test de Kruskal-Wallis. No solamente sino otros donde no hay diferencia significativa en la producción o en el tamaño de la semilla entre años, es decir, no hay efecto año porque todos los valores se mantienen. Aquí tenemos dos gráficas en la parte de abajo, cómo se dispersan los datos, están bien agrupados, y lo que sí se obtienen, que es aquí donde indico las dos flechas verdes, es resultados ligeramente superiores en el tratamiento 4 y tratamiento 7, donde las letras E y F son la mayor diferencia respecto a la letra A, que sería el tratamiento base. Están bien diferenciadas, que hay un incremento de peso de semilla en el tratamiento 4 y tratamiento 7. Eso nos dice el estudio estadístico. ¿Cómo lo vamos a ver o lo podemos ver? Estas son las gráficas de distribución de datos o de pesos de semilla durante el año 2019. Aquí veis los diferentes bloquecillos verticales. Veis en la parte de abajo, en la barra de abajo, cada parcela: Iso, Archivel, Villarrobledo, Ciudad Real y Toledo. Veis esos puntitos, esas líneas de puntitos de color, esos son los datos unitarios. Ese tipo como de montañas laterales o esas campanas parecidas a las campanas de Gauss, esos son los tratamientos y cómo se distribuye. ¿Vale? Y esos bloques que vemos nos indican cada tratamiento. Sé que quizás es un análisis muy duro de concebir, pero este tipo de análisis nos da mucha información, donde veis cada bloque, cada tratamiento, esos bloques, esos POCs,
cómo están de esas medias, cómo se agrupan esas medias y cómo sobrepasan medias, por ejemplo, de tratamiento 2, tratamiento 4 y tratamiento 7, superan en la mayoría de los casos. Con eso podemos observar, o uno de los datos que hemos observado es que se da esos datos, esa tendencia de superar la media del bloque grupal, siempre se suele dar en el tratamiento 4 y tratamiento 7, como apreciáis aquí en todos los casos. Un ejemplo claro es, por ejemplo, en esta diapositiva, como veis, es en la zona de Toledo, que es una zona de secano. Esos bloques verticales, esos 8 bloques verticales, perdón, vemos que el último de la derecha es el 7, que corresponde al tratamiento de prefloración, postfloración y preendurecimiento. El verde es el tratamiento número 4, que es prefloración y postfloración, y el tratamiento lila o morado es el tratamiento postfloración. Vemos que esos 4 bloques se destacan respecto a la media grupal. Pasamos a 2020 con el mismo análisis sobre el peso de la semilla y vemos que la tendencia sigue manteniéndose en estos bloques, en la composición o en la agrupación de estos bloques, como destacan los box de los tratamientos 4 y 7 en todos o prácticamente en todas las parcelas. Aquí quiero hacer una pequeña señal en la zona. Estamos en la zona de Villarrobledo, como os he comentado, que es la parcela de alta densidad de almendro penta, donde vemos que prácticamente todos los bloques, todos los box están agrupados a la misma línea con muy pocas diferencias. Y eso es debido a ese tipo de cultivo, a ese cultivo en alta densidad, donde los márgenes son más estrechos, donde todo está mucho más controlado, donde hay menor diferencia entre tratamientos. Este es la composición global, cuando sumamos los datos de los 2 años, el peso de semilla, y vemos que se sigue manteniendo en cada caso, en cada tratamiento, el tratamiento número 7 es el que siempre prevalece sobre el resto. Es decir, el efecto acumulativo se constata en que es beneficioso para el peso de la semilla, y no solamente el efecto acumulativo, sino el tratamiento 4, como vemos, y 2, 7, 4 y 2 suele ser más habitual, donde se incrementan las medias, los pesos medios de semilla, por lo cual parece ser que hay una tendencia a que el tratamiento en postfloración es bastante beneficioso para el incremento de la semilla. Hemos intentado expresar también en esta tabla los datos o los resultados más significativos para cada parámetro, no solamente en el peso de semilla, que es esta última columna de la derecha, donde hemos indicado con color verde intenso los resultados más beneficiosos o más significativos, donde vemos que la letra E y F, que son el tratamiento 4 y 7, son los más diferenciales o los más diferenciativos respecto al testigo. Es decir, hay evidencias que en esos dos tratamientos, en tratamiento 4 y tratamiento 7, provocan un incremento de semilla significativo. Como os he dicho, no solamente el peso de la semilla es importante, sino pensando de cara a un futuro en otros aprovechamientos, no solamente en almendros, sino incluso en otros frutales o en otros cultivos, se ha tenido en cuenta la cáscara húmeda, la cáscara seca. Vemos como ligeramente también hay una tendencia al tratamiento 4 y tratamiento 7 a estar por encima de la media, como la pelarza, que es un subproducto muy, muy potente, como está también por encima de la media,
Es evidente, aquí lo veis con letra C, no demasiado, pero sí hay una tendencia a ese tratamiento. Y casi todos coinciden o todos coinciden en esos dos tratamientos que son los más beneficiosos. Ahora veremos una comparativa con imágenes reales, pero para que tengáis en mente el ensayo, el tratamiento 0 es el control, tratamiento 1, 2 y 3 es un pase solamente, 4, 5 y 6 doble pase en diferentes momentos, por supuesto, y el 7 es el triple pase. Ahí vemos, como siempre, la línea del tratamiento 7 siempre es beneficiosa en todos los parámetros. Por lo cual queda claro que el efecto acumulativo es beneficioso en el uso de equilibrio. Eso queda constatado con ese. Aquí lo indicamos, como podéis comprobar, de nuevo, la prefloración y posfloración, es decir, anterior a la apertura de flores y caída de pétalos, ese es un momento crucial. Y el tratamiento 7, que lleva ese mismo tratamiento más el endurecimiento del hueso, es también significativo, el más significativo de hecho, es por también uniéndole el efecto acumulativo. No contentos con eso, pues intentamos darle una vuelta de tuerca a este tipo de datos, a qué información extras podríamos obtener, como os decía antes, que podemos obtener más de este ensayo, de este trabajo tan voluminoso, por decirlo así. Y hicimos una valoración de la maduración, fecha de maduración, qué efecto tenía sobre la maduración, cómo estaban los árboles productivamente, haciendo una evaluación de una serie de árboles en cada tratamiento, en qué estado vegetativo estaba, en qué estado sanitario, es decir, se veían deteriorados las plantas o estaban sanas las hojas, y el incremento de brotes o movidas o crecimientos nuevos, no solamente largos, sino incluso cortos en ramas, una valoración para ver cómo ha podido influir. Eso se hizo en cada uno de los años y se intentaron o se sacaron unas medias. Aquí tenemos en la tabla superior, la tabla de abajo es solamente de la parcela de Yin, es un ejemplo, y en la parcela, perdón, en la gráfica de arriba tenemos una media de cada tratamiento, una media de cada año y una media total de si lo acumulásemos todas las partes. ¿Qué nos dice? Nos dice, nos vuelve a decir estos datos nos vuelven a decir que tratamiento 4 y tratamiento 7 están vegetativamente por encima de la media. Eso es otro valor que tenemos, que el aspecto, no solo el aspecto, sino la condición vegetativa o fitosanitaria de las plantas es importante, además de la producción. Es decir, que nuestro cultivo o que ese cultivo de almendro esté en ligeramente mejores condiciones, va a hacer que nuestra planta no tenga una caída productiva. Eso está constatado y ha sido evidente en estos 2 años de tratamiento. Cuando hablaba de la pelarza, hemos vuelto a hacer otro análisis, Huskar Wally, y efectivamente, de nuevo, el tratamiento número 7, el efecto acumulativo en la pelarza, tiene un gran efecto diferenciativo. Aquí podemos ver que el tratamiento 7 por acumulación tiene una cantidad de pelarza mayor que el control. Esto quizá en almendro en España podríamos decir que quizá a día de hoy no puede tener mucho sentido. Quizá en un futuro, no solamente en España, sino en Estados Unidos o países como el Magreb, donde la pelarza del almendro es un producto muy bien valorado, es decir, que se demanda para alimento para el ganado, puede tener otro sentido, o para la creación de subproductos y demás.
pero no solamente en ese aspecto, como subproducto del almendro, sino teniendo en cuenta que la pelarza es el mesocarpo, si trasladásemos estos datos a otros cultivos, podríamos intuir qué podría suceder con el mesocarpo. Otro compuesto, a raíz de esto que acabo de comentar, el total del fruto húmedo, lo que es el fruto global, también es interesante. Es interesante tenerlo en cuenta porque si trasladásemos a otro cultivo, a otro frutal de hueso, estos datos, pues también nos podría dar una pequeña indicio de cómo se podría comportar, donde vemos que el efecto acumulativo es muy importante y persisten o se dan de nuevo tratamientos como el 7 y el 4, donde siempre están ligeramente por encima siempre están por encima del control y ligeramente por encima de la media. Con lo cual, ese tratamiento en posfloración nos está indicando que el efecto de multiplicación, de engorde, de favorecimiento del engorde del fruto, en este caso del almendro, y quizá en la división celular puede hacer un efecto de engrosamiento total del fruto, que después, por supuesto, desencadena en mayor peso de semilla. No contentos con eso, a través de Mauro, que muy amablemente ha puesto a disposición de este ensayo el uso de la tecnología de CropScan, hemos decidido hacer un seguimiento, o se decidió hacer un seguimiento de las parcelas para comprobar si los datos que tuviésemos estaban dentro del rango de trabajo y si nos llevábamos alguna sorpresa y demás. Cómo se comportaban las plantas o cómo estaba la detección respecto a los datos inyectados. Hicimos ese seguimiento durante los 2 años. Aquí en esta primera imagen, por ejemplo, tenemos un estudio de vigor, el NDVI, de vigor de planta, donde hemos resaltado solamente los tratamientos 4 y 7, que ya sabemos que son los más significativos, para no integrar aquí demasiadas líneas, y el tratamiento control, donde vemos que en esta parcela de Ciudad Real, en este 2020 sí hubo una diferencia, o hay una diferencia bien definida entre el tratamiento 4 y 7, que están, como habéis visto, muy solapados en índice de vigor respecto al tratamiento control, que está ligeramente por debajo. Eso es positivo, ya que nos dice que nuestras plantas de esos 2 tratamientos han estado con un estado sanitario o de vigor un poco por encima del tratamiento, en este caso. Este es otro gráfico donde hemos solamente expresado el testigo respecto al tratamiento 4 para ver cómo evoluciona durante los procesos fenológicos o de desarrollo del almendro, cómo van variando los índices de vigor, que es muy importante esa herramienta para tenerla en cuenta en nuestro cultivo. Y vemos cuando llegamos a junio, en el endurecimiento de cáscara y rellenado del fruto, que es un momento muy crítico, porque la planta necesita aportar mucha energía a estos procesos y además estamos entrando en pleno verano, donde las temperaturas se disparan, por lo cual vemos los picos, la tendencia de la planta a descender el índice de vigor. Donde llegamos, aquí lo veis, a la recolección de la almendra, se produce la recolección de la almendra y de nuevo se incrementa el índice de vigor. Todo concuerda, este seguimiento por teledetección concuerda con los desarrollos. Vemos también en la parte izquierda, donde hemos indicado el desarrollo vegetativo y crecimiento del fruto, esos 2 picos que hay ahí de bajada en la parte superior, cómo indican los momentos de inicio del endurecimiento del endocarpo.
Al final de lo que se trata de este tipo de ensayos es no solamente quedarse con los datos puros y duros de si sí, si incremento o si no incremento, que en este caso sí, la tendencia es ligera, pero se consigue, pero ¿qué más aporta, en qué beneficia la aplicación de este tipo de nutricionales a las plantas? Porque, como decía al principio de la presentación, tener nuestras plantas en el mejor estado sanitario posible nos va a ayudar a ser más competitivos o más productivos en nuestra plantación. Y eso es vital en el almendro. Ahora voy a enseñar una serie de imágenes. Dentro de los tratamientos se cortaron una rama para ver el estado, ¿no? El estado vegetativo. No sé si por dimensiones lo podréis ver bien. He hecho ahora 3 selecciones. Sería los 8 tratamientos, una visión global del estado vegetativo. Estos serían los tratamientos que solamente llevan un pase foliar, como indico aquí. El tratamiento 0, el 1, el 2 y el 3. Después no sé si Mauro querrá, quiero hacer un pequeño inciso aquí, no sé si Mauro querrá después comentar algo, que fue el encargado de realizar el seguimiento por PESCAM, pero nos llevamos a alguna sorpresa cuando haciendo la teledetención en alguna de las parcelas, como por ejemplo ISO, el testigo, el tratamiento 0, tenía un índice de vigor superior al de los tratamientos. Y efectivamente es así porque tenía una menor carga productiva la planta, por lo cual al tener una menor carga productiva tiene menos agotamiento por producción, y se ve menos afectada en esos momentos de inicio de junio y demás por esa carga productiva. Otra cosa que podemos afectar, que podemos observar en esta diapositiva, es que hay una diferencia en la época de maduración que se da entre tratamientos, entre diferentes momentos de aplicación. Las aplicaciones en postfloración provocan o aceleran la maduración. Es muy poco, sí que es cierto que es muy poco, pero hemos observado defectos de anticipación de la apertura y la homogeneidad de apertura de la cáscara de entre 3 y 5 días. 3 y 5 días. Que en una zona cálida no es un problema, y con una variedad como en este caso es Penta, que su maduración o su apertura de mesocarpo es relativamente precoz, mediados de agosto. Pero si eso lo trasladásemos al cultivo del almendro, donde hay zonas donde la maduración del almendro se produce entre mediados de septiembre y finales de septiembre, pues quizá ese efecto de poder anticipar esa maduración sería un dato beneficioso o un elemento a tener en cuenta. Aquí podéis ver, por ejemplo, el tratamiento 1, cómo están las pelarzas todavía verdes, todas son cortadas al mismo tiempo y el mismo tipo de ramas. En el tratamiento 2 veis más afección, incluso hay hojas afectadas por algo de mancha ocre, y el tratamiento 3 se ve algo afectado, pero en menor medida. Ahora vamos a comprobar el efecto respecto al testigo. Siempre coloco el testigo arriba para que sea más fácil de seguir. Jesús, quería comentarte Sí, respecto, perdona que te corte, que respecto a lo que comentabas de la teledetección, sí, correcto, es más, incluso en la segunda diapositiva donde se explicaba sobre, se veía la evolución de las curvas, ahí sí que se podía ver claramente que el testigo está y nos puede denotar ese efecto, ¿no? De mayor carga de árbol, en efectivamente. principio, por más producción, la curva de vigor se reduce, ¿no? En Sí, ese sentido, pues sería positivo, ¿no? Tener un índice de NDVI un poco más bajo, ¿eh? sí, 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 sí. sí. Eso es lo importante, conocer los datos que tenemos, cómo afectan, porque nos puede llevar a la alteración de decir, oye, estoy aplicando un producto nutricional y quizá me estoy obteniendo el efecto contrario. No, es que estoy favoreciendo la producción de la almendra. Eso creo que es importante, como bien apuntaba Mauro. Correcto, correcto. Aquí, en esta diapositiva de 2 pases foliares, que ya estamos terminando la presentación, no sé si me he cedido mucho,
volvemos a ver el tratamiento 4, 5 y 6, vemos como el 6 está vegetativamente mejor, vemos pelarzas todavía cerradas, un poco más uniforme, y el 4 sí que es cierto que veríamos, a priori diríamos, pues esta productividad agota más a la planta, sí, cierto, pero es que estamos ganando productividad y maduración, eso es lo que tenemos que compensar, quizá después con otro tipo de aporte nutricional o con más riego, pero sí lo que ganamos es producción, que es lo que nos interesa. Y el efecto de 3 pases. El tratamiento 0 y el tratamiento 7, aquí lo vemos, esa diferencia. Muy poca diferencia, pero sí notamos esos crecimientos, no sé si lo apreciáis aquí en el tratamiento 0 que son más cortitos, en el 7 son más largos, es tener a finales de agosto esos crecimientos nos va a asegurar que una vez hagamos la recolección vamos a tener brotes suficientes para generar o diferenciar las yemas. Eso es importante porque si no tenemos brotes el año siguiente hemos caído de producción. Eso es un objetivo que no teníamos en cuenta, pero que sí es importante reconocerlo y plasmarlo porque puede ayudar mucho al sector productivo. Como resultados significativos, pues comparo los más significativos, 4, 7, respecto al control. Y aquí vemos, aquí nos aprecia, en situ sí se veía la diferencia de tamaño entre cáscaras, no mucho, pero una diferencia, que eso repercute en el tamaño de semilla. Más comparativa que aquí veréis, aquí están los 3 testigos más significativos, los 3 tratamientos más significativos, perdón, y aquí veis lo que estábamos comentando, lo que viene apuntado ahora mismo Mauro. Vemos que el tratamiento 7 está con menos índice de vigor, ¿vale? Y el tratamiento 0 está por encima, pero porque la carga productiva es menor. Eso nos da la indicación de que nuestro producto ha sido influyente en el cuaje y en la producción, ha amarrado quizá más frutos, le ha dado un poco más de tamaño y eso está pasándole factura a la planta. Sí que es cierto que el cultivo de todos los tratamientos es el mismo. El cultivo me refiero al riego y abonados. Entonces, a mayor carga productiva, la planta decae antes. Y es evidente, vemos el tratamiento 7 como está por debajo a medio camino entre el testigo que está por encima, muy evidente y una buena herramienta es CropScan para saber qué está sucediendo en nuestros cultivos. Aquí precisamente vemos este pico, podéis observar este pico, esto es de la parcela de ISO, y veis este pico que de decaimiento aquí cerca del 20 de mayo, es evidente que el momento de endurecimiento del endocarpo, ¿dónde está? Lo sabemos perfectamente. Como conclusión final, pues remarcar o redundar en que respecto al control, el tratamiento prefloración y postfloración, como el tratamiento 7, prefloración, postfloración y preendurecimiento, dan los mejores resultados. Ese efecto de equilibrio en postfloración es evidente en estos tratamientos. Y solamente me queda dar las gracias a... Esta es una imagen de venta, cómo se recolectó la almendra en 2019, que es muy evidente, cómo después de la recolección aún quedan hojas suficientes en la planta. Nada, agradecer a todo el equipo de Bioibérica, a Mauro, a Ramón, a Ana y a todos los asistentes a esta webinar, no solamente desde Europa, sino desde América, de Sudamérica. Muchas gracias y estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchas gracias, Jesús. Es una pena que el medio de comunicación sea por webinar, ¿no? Pero estoy seguro que se escucharían los aplausos. Eso está claro. En serio, felicitaciones por el trabajo realizado, ¿no? Es un trabajo muy bien hecho, mucha información, muchos datos y nos da pie a tener pues futuros incluso estudios en este sentido, ¿no? Así que gracias otra vez. Gracias a Y vosotros. bueno, como os comentaba, ya que Jesús ha hablado del estudio y respecto al equilibrium, ¿no? Creo que es importante para todos vosotros que
que os puede explicar básicamente las bases del producto, ¿no? En sí, del Equilibrium Fitness, como se llama en el cono sur. Serán 3 realmente diapositivas y a partir de ahí entonces pasamos a lo que es el turno de preguntas. En estos 2 minutos, que serán 2 minutos, podéis ir haciendo las preguntas en este apartado de la derecha del manual donde se especifica, ¿sí? Bueno, como sabéis, el Equilibrium Fitness en el cono sur lo tenemos, es un producto bioestimulante que lo tenemos certificado en Ecoser, por lo tanto se puede utilizar en cultivos ecológicos, correcto. Os pongo aquí de una manera resumida lo que son las características del producto. Sabéis que Equilibrium o Fitness es nuestra base, ¿no? Digamos, nuestra tecnología de extracción enzimática, Engineer, que nos aportan esos aminoácidos libres, ¿no? Disponibles para las plantas, para los seres vivos en forma L, ¿no? Que es realmente lo importante de nuestra base, y aquí en este caso en el producto pues contamos con un 15%. ¿Sí? En este caso los totales son 20 y de libre es un 15. Por lo que respecta a la mezcla de, digamos, a la fórmula que lleva extracto vegetal, en este caso es de algas, es de Ascophyllum nodosum, y es lo que aporta, digamos, esta cantidad de un 1,5% de ácido orgínico y 0,5 de manitol que provienen de los polisacáridos. ¿Sí? Aquí tenéis también más parámetros, como es el pH, 7,5, tenéis el nitrógeno orgánico, 3, nitrógeno total 3,5, el potasio 2,5, bueno, bastante materia orgánica, un 25%, pero bueno, al fin y al cabo es un poco para que tengáis la visión, ¿no? de lo que es Fitness Equilibrium, para aquellos que no conozcáis el producto, puesto que se ha hablado bastante en el ensayo que explicaba Jesús. Y finalmente comentaros que cuando se hizo, por supuesto, el estudio de nuestro formulado, se estudió en la Universidad de Almería, se hizo un estudio importante en variedades híbridas de tomate y en variedades en variedad RAF, ¿sí? Variedad resistente a Fusarium, de los cuales obtuvimos este tipo de características que ya un poco Jesús lo apuntó en el almendro, ¿no? Nosotros ya lo teníamos contrastado en tomate y se da una regulación hormonal por parte de Equilibrium Fitness. Esto significa que no aportamos hormonas, pero sí que hay una regulación hormonal dentro del producto por el efecto bioestimulación, ¿sí? Aumentando este contenido en gibberelinas, en antesis, como también hace la sucesiva inducción de auxinas en el vegetal. Por lo que respecta a la demanda nutricional en el periodo de fructificación es de máxima importancia, puesto que en ese momento el fruto tiene que estar digamos, demandando, ¿no? Todo el tipo de nutrientes, y aquí la movilización de las reservas del fruto es importantísima y se ha visto un aumento de la actividad catalítica que no deja de ser un aumento, digamos, de la velocidad de las reacciones químicas que se dan en el vegetal para nutrir esta demanda, ¿no? Y finalmente, también se vio en el estudio de Almería, en tomate, pues esta alta expansión celular con un aumento de diámetro de las células, como el incremento del grosor del pericarpio en el fruto, ¿sí? En tomate. Entonces, esto era un poco lo que yo os quería explicar, y ahora sí que podemos pasar al turno de preguntas que tenemos aquí en el chat, y algunas que se han ido haciendo. Recuerdo que al final, cuando se acabe la presentación, tendréis una encuesta breve que la podréis hacer apenas se acabe el webinar. Yo, Jesús, voy leyendo las preguntas, a ver si tengo algo aquí. Sí, adelante. Me hacen una pregunta respecto, me dicen, el hecho de que haya un aumento de la pelarsa mediante el uso de Fitness, bueno, Equilibrium, ¿crees que puede haber respuesta positiva en otras Drupáceas, Prunus o, bueno, melocotón, por ejemplo? Lo creo, sí, además por la proximidad, te hablo de lo que es científicamente o aplicada, es decir, por la proximidad genética entre melocotón y almendro,
yo creo que el efecto puede ser, sabemos que, bueno, es evidente que el almendro al melocotón son prácticamente similares, el tipo de fruto es donde el almendro se ve penado, por así decirlo, por no engrosar el mesocarpo. Pero ese mesocarpo, esa tendencia que hemos visto de mesocarpo en esa diapositiva que he puesto, en almendro, si la extrapolamos a melocotón, seguramente va a ser beneficioso en melocotón, debido a ese engrosamiento del mesocarpo, a ese mesocarpo mucho más pronunciado y con esa capacidad de rellenamiento de agua y de nutrientes, por lo cual estoy casi seguro de que sí. Correcto. A ver, tengo otra pregunta por aquí. Me ponen, respecto al problema que tenemos en España con la disponibilidad de agua, ¿cómo crees que se puede competir con la producción de California en el futuro? Uf, eh, Es complicada, ¿no? Un poco, sí, muchos factores. ahí va otra tendencia, es decir, la productividad de productos por hectárea es la base de la rentabilidad. Sí que es cierto que en España tenemos miles de hectáreas con muy baja productividad, como es el secano, a lo cual se le debería de dar un valor añadido con una almendra de calidad, con unas condiciones o características organolépticas diferentes y que debería de derivarse quizá a mercados donde eh, eso se valore, es decir, a mercados donde ese producto sí se valore. Pero es evidente de que hay que ponerse en marcha, hay que optimizar producciones en secano, pero lamentablemente la bajada de dotación de agua va en decremento de la producción y ese es el éxito de los americanos, donde tienen mucha más producción que en España, teniendo bastantes menos hectáreas de producción. Son muy eficientes y eso es lo que hay que intentar, pero sí que es cierto que se puede avanzar positivamente, siendo lo más eficiente posible dentro de cada caso. Es decir, si estoy en un secano, pues tendré que ser lo más eficiente posible. Si en vez de 100 kilos por hectárea tengo 300 kilos por hectárea, estoy multiplicando por 3 mi posibilidad de beneficio y mi rentabilidad. Eso es lo que hay que optimizar, lo que hablábamos hoy, mediante las herramientas que cada uno disponga, es decir, desde las prácticas culturales, las prácticas, perdón, nutricionales, todo aquello que podamos conseguir que sume es súper importante. Tengo otra pregunta. Me pone si en variedad Marcona, digamos, sí, entiendo que hacen referencia al producto Equilibrium, si influiría en atenuar la caída de fruto cuajado. Es posible, esa tendencia se ha visto en esta variedad que es penta, que es muy florífera, una intensidad de floración muy alta y en cierta medida tiene, debido a esa intensidad eh, de floración, es habitual que tenga un porcentaje incluso de caída y luego otra pérdida de falta de amarre de frutos, por supuesto. Sí que es cierto que con esta estimulación se ha visto que parece ser que el incremento, lo hemos visto en esos datos de esas tablas, que ligeramente el amarre de frutos parece que ha sido mayor, aunque sea ligeramente o la tendencia sea muy suave, pero parece que ha sido mayor, porque esos datos de esa percepción o de esa valoración de producción lo decían así. Eh, eso es importante, tenerlo en cuenta. Todo lo que sumemos ahí en ese sentido es necesario, es necesario. Claro. Y a ver si tengo alguna pregunta más. Sí, una más, sí. Bueno, mientras que ves las preguntas, en esta última Sí, pregunta lo que quiero indicar que Marcona es autoincompatible, es el factor fundamental de la caída de frutos. Sí, eh, dentro del problema del cultivo del almendro, tiene el plus de, o otro hándicap más que es el ser autoincompatible.
por lo que necesitas tener el polinizador que le coincida en el momento y que seas capaz de tener los medios para que el polen del polinizador llegue a tu fruto. Es un agravante, ¿vale? Dentro de lo que estamos hablando, pero seguro que si consigues que tus flores o tus brotes estén en mejor situación, pues tendrá este productor mayor probabilidad de éxito o mayor incremento, seguro. Claro. Respecto a preguntas varietales, también hay una aquí que me ponen, ¿y qué ventajas claras se le pueden atribuir a la variedad Penta respecto a otras tardías como Guara? Guara es una variedad tardía. La verdadera ventaja o la mayor ventaja diferencial de Penta respecto a Guara o otras de la misma fecha tardías, tardía me refiero de floración, es lo que estamos hablando, es el diferencial en la fecha de floración, que suele ser unos 14 días. Cuando estamos en zonas con muchos problemas o con una probabilidad alta de problemas de helada, es decir, 15 días de diferencia en floración o 14 o 13 son muchos días. Es decir, estadísticamente te libera del riesgo de helada mucho más que si eres tardía o si eres incluso una marcona, que son además 10 días antes que las otras. Es decir, ese es el gran objetivo de Penta o de la flora o las variedades de almendro de floración extra tardía, al menos en nuestro país y cada vez más en otros países. Es decir, salvar las heladas es el objetivo y además con un plus que es manteniendo la maduración precoz. Eso es vital en el almendro. Eso está constatando o se está viendo que en el centro de la península, es decir, una vez que pasamos los 50 kilómetros costeros o 80 kilómetros de la línea de costa hacia el interior, hay un riesgo de helada muy alto, muy alto, muy alto. Cada año más, quizá hay algunos años que nos salvamos de heladas, pero es muy habitual tener heladas que merman la producción de otras variedades, incluso con otras variedades como son Laurán o incluso Marinada de Lirta, que solamente se diferencian con Penta en 7 días. Esos 7 días son cruciales. De hecho, en 2019, las mismas parcelas donde se cultivaban Laurán y Penta, hubo una helada a finales de marzo que se llevó Laurán, estando Laurán en floración recientemente y Penta iba a iniciar, es decir, se llevaban unos 6 días de floración y Laurán se quedó sin producción. Ese es el valor, es quedarte sin cosecha y tener un año a 0 o al 10% o seguir teniendo cosecha. Es una rentabilidad casi garantizada. Ese es el verdadero valor. Luego tiene factores secundarios como son el valor nutricional, por las condiciones o las características organolépticas que tiene, que son muy, muy buenas, similares a Marcona o superiores, pero lo primero de todo es poder producir, porque si tienes una cosa que es muy buena pero no tienes almendras, está claro que no va bien. Ese es el objetivo. Es primordial. Sí. Lo primero, producir. Y cuanto más, mejor. Todo lo que nos ayude a producir un poquitín más es lo necesario, aunque sea poco. Claro. Yo no veo más preguntas, aún así, insisto que si vemos alguna las responderemos por el mail y tal, por el chat. Así que yo creo que también por el tiempo estamos también un poco fuera. Creo que es momento de cerrar el webinar. Otra vez, Jesús, darte las gracias por tu asistencia, por los resultados, por el trabajo que hay detrás, los 2 años que hemos estado en este sentido. De la mano vosotros en campo, mediciones, todos los datos, ¿no? que se han obtenido, realmente es algo importante. Y daros las gracias otra vez a los oyentes por estar aquí. Y bueno, gracias a todos en general. Gracias a vosotros, al equipo de Bioibérica. Un saludo a todos los oyentes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.